Ministerios Ebenecer presenta La Divina Palabra Infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amadísimos hermanos. Continuamos con la misma temática que empezamos ya hace algunos días y hoy domingo, pues decidí darle continuidad a esta temática, aunque en el próximo servicio vamos a cambiar de tema. Vamos a estar hablando de la dedicación de los niños, el por qué, qué dice la Biblia al respecto, y vamos a presentar a los niños en ese servicio que ya les dije que es virtual presencial. Así que les vamos a dar a ustedes la oportunidad, así como el domingo pasado en la Santa Cena, de poder ser vistos, porque los queremos ver realmente para bendecir a sus nenes. Así que está pendiente del otro servicio, los que tienen niños, a ser presentados, por favor. Volviendo a la temática que hemos estado conversando, empezamos a hablar, como usted se recordará, y si cuando hago algún resumen me tardo demasiado tiempo y eso me afecta posteriormente para el desarrollo de lo que quiero seguir diciendo. Pero es necesario que le recuerde que hemos estado hablando de los depredadores aéreos, ¿verdad? De las aves inmundas y aborrecibles que aparecen allá en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 y 2, cuando cae Babilonia y se convierte en guarida y habitación de demonios, espíritus inmundos y toda clase de ave inmunda y aborrecible. A partir de ahí dijimos que las aves inmundas atacan a los vivos porque son de rapiña, y las aves aborrecibles atacan a los muertos, a la carne putrefacta. De eso se alimentan. Tienen un buen papel como para mantener el ecosistema ya en lo físico, pero en lo espiritual pues tiene un significado profundo eso, ¿verdad? Porque atacan a los muertos, y la Biblia nos narra que hay muertos vivientes, muertos caminando, ¿verdad? Parecería un tema de esas películas zombies, pero realmente, por ejemplo, el Señor dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme, le dijo al otro, ¿verdad? Entonces, dando a entender que había un tipo de gente que tiene una vida bios, y que la gente que ya perdió esa vida bios debe ser enterrada por los otros. Pero hay otra escala en la vida, que es la vida sao o zoe, que es la vida de los vivientes. Entonces, definitivamente, cuando se habla de las aves aborrecibles, atacan a los que no han sido resucitados en su espíritu por medio del nuevo nacimiento, porque eso es lo que hace el nuevo nacimiento, prácticamente es una resurrección. Eso lo dijo también el Señor cuando mencionó aquella frase, y dijo: la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y volverán a la vida. Ahí se refería no solo a una resurrección física como la que nosotros estamos esperando también, esa esperanza de la resurrección de los muertos, sino que también una esperanza de resurrección de aquellos muertos espirituales. También el Señor le dijo a los fariseos, que eran religiosos, les dijo que eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué razón? Porque tenían un muerto adentro. Ese muerto es el espíritu. Entonces, las aves aborrecibles atacan precisamente a ese tipo de personas. En cambio, los que ya nacieron de nuevo no están exentos de ataque. Eso lo podemos ver en la Biblia. El apóstol Pablo, amonestando y advirtiendo al discipulado, le dice: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor de vosotros, viendo a quién devorar. Pero ese león es un animal depredador, si lo podemos decir así, pero es una bestia del campo, por decirlo así también. En cambio, ahorita estamos viendo las aves de los cielos que son depredadoras. Esas son, según el conteo de Levítico capítulo 11, son 8 que son consideradas inmundas por el Señor. Tal vez no comibles, no se pueden comer esas aves.
Entonces, en el ámbito espiritual, repito, son potestades angélicas superiores, negativas, que atacan a los hijos de Dios y las otras a los que no son hijos de Dios. Ok. ¿Cómo atacan? ¿Cuál es la estrategia? Hemos estado conversando eso y vimos las estrategias de las aves depredadoras y dijimos que se basaban por lo menos en 4 puntos. Combaten contra los vivos, devorando la semilla. Eso ya lo explicamos, nos tomamos un buen tiempo para explicar cómo se devora la semilla. Devorando los manjares que estaban provistos para los vivos y para los reyes. Entonces, las aves devoran esos manjares de tal manera que la gente ya no las puede participar de los mismos. Devoran ojos y por último esparcen rumores. Estas son las 4 patas, por decirlo así, de las 4 bases del ataque artero que hacen estas aves depredadoras sobre los vivos, los que fueron resucitados. Entonces tenemos nosotros que espantarlas, ¿verdad? Tenemos nosotros que reprenderlas en el nombre de Jesús para evitar que quiten aquello para lo cual ellos vienen a quitar. Entonces, el primer versículo que debemos de ver es en donde para poner devorar los ojos, yo le puse acá que devoran la visión. Devoran visión. ¿Son devoradoras de ojos? Esto quiere decir que lo que van a devorar es la visión, ¿Devoran ojos? Están devorando la visión. Y para esto tenemos que ver algunos versículos importantes, Proverbios capítulo, importantes para la temática, porque todos son importantes. 30:17, al ojo que se mofa, que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Entonces ya vio que estos lo que hacen es atacar los ojos y trabajan en pareja, en sinergismo. Unos serían los cuervos y los otros los aguiluchos. Ahora, aquí tenemos que considerar varias cosas. Y si quiere, lo consideramos con la pizarra. Le voy a poner acá varias cosas, porque aquí nos está hablando de un término bien importante que se llama paternidad. Paternidad. Por ahí tenemos que empezar, paternidad. El número 1, tenemos que ver que hay un padre que la Biblia le llama Padre de los Espíritus. Este obviamente es Dios. Dios el Padre. Y es Padre de los Espíritus. Número 2, hay padres que la Biblia también los deja ver, que son del alma. Y número 3, hay padres que son del cuerpo. Estos padres que son del cuerpo, obviamente, son nuestros padres de alguna forma, ¿verdad? Esa es la mención, digamos, mi padre biológico sería el número 3, pero tenemos que tener los otros también. Entonces, una vez que ya entendimos esta situación, muy brevemente, tengo que dar una explicación más. Mucha gente rechaza rotundamente la paternidad del número 2, de este número 2 que vemos acá. Rechazan la paternidad del número 2 y rechazan la paternidad del número 3, de este y de este, utilizando un versículo bíblico que dice: no llaméis vuestro padre a nadie
en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así lo han leído sin el contexto y sin analizar el original. Entonces, si van a ser tan estrictos con el cumplimiento de una mala traducción, pues no le deberían de decir papá también a los papás de su cuerpo. Si no le pueden decir padre a un ministro, porque el padre del alma es un ministro de Dios. El padre del espíritu es Dios. Y los padres del cuerpo son nuestros padres, sobre los cuales Dios nos puso un mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa: honra padre y madre para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero cuando ellos aplican el versículo sin contexto, de no llamen a nadie vuestro padre, entonces empieza el problema tanto de la paternidad del alma y de la paternidad del cuerpo. Y entonces se vuelven vulnerables a los cuervos, a las aves inmundas y a los aguiluchos, que también son aves inmundas. Se vuelven vulnerables para perder la visión. Y precisamente la persona que les esté inculcando, enseñando, influyendo, para que no reconozcan paternidad espiritual o biológica, está influenciada a su vez por una ave inmunda, por una potestad, porque ella sabe que al abrir esa puerta le puede robar la visión a ellos. Entonces déjeme explicarle el versículo que han malinterpretado. Dice en el versículo en general, lo que dice es, bueno, ya lo repetimos: nadie llaméis vuestro Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre celestial. Entonces, ahí la tierra en griego se escribe así, se pronuncia geo en españolizado. El término es geo, por eso viene geografía, por eso el National Geographic está hablando de cosas de geo, pero se pronuncia geo. Ok, este geo es tierra. Entonces, cuando el versículo dice: a nadie llaméis vuestro Padre en la tierra, la palabra que se utiliza es: a nadie llaméis vuestro Padre epi-geo. ¿Y qué quiere decir este prefijo de epi? Quiere decir más allá. Entonces, ¿qué es lo que estaría diciendo verdaderamente este versículo? A nadie llaméis vuestro Padre más allá de la tierra, porque uno es vuestro Padre celestial. En otras palabras, más allá de la tierra, solo tienes un Padre, que es el celestial. Pero aquí, en la tierra, según la Biblia, hay padres. Y entonces, cuando una persona está enseñando de una manera inadecuada esta situación, le está quitando a la gente muchas bendiciones. La primera bendición es la que le estaba mencionando, que es honrar padre y madre. Mire, hay una cantidad de padres y de madres, volvamos otra vez aquí a la clasificación que le había dado dentro de los padres del cuerpo. Por ejemplo, digamos, incluso en el inglés, para decir suegro o suegra, en el caso del suegro es father, que quiere decir padre, in-law, padre según la ley. Padre según la ley. Si es suegra, es aquí mother-in-law. Entonces, ellos también son padres para nosotros. La mamá de los padres de mi esposa son, según la ley, de alguna manera, también padres míos. No como mis padres biológicos, de los cuales yo tengo su ADN, pero sí tiene una conformación de índole espiritual en la que yo los debería de respetar a ellos y de honrar. Entonces, si yo logro honrar a Dios el Padre,
Gloria a Dios, que ya se sabe cómo se puede honrar con con vuestra hacienda, dice la Biblia, ¿verdad? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dijo el Señor. Entonces, se necesita eso para que venga el cumplimiento del mandamiento extraordinario con promesa. ¿Ah? Entonces, está el Padre Dios de mi espíritu, al cual debo de honrar. Están los padres del alma, que son ministros. El ministro que me reengendró a mí es mi padre de mi alma. Entonces, a él también le debo una honra, porque eso es lo que dice la Biblia. No debáis a nadie nada, al que honra, honra. Así lo dice. Entonces se le debe una honra a ese ministro. Y a los padres biológicos se les debe también una honra. Entonces, a partir de acá, cuando hay alguien que está impidiendo que estas clasificaciones de paternidad sean verdaderamente honradas, ese alguien que está impidiendo eso está influenciado por un ave inmunda y aborrecible, que sería esto que lo hemos estado explicando, ¿verdad? Influyendo a falsos pastores para que le enseñen a la gente cosas que no le deben de enseñar. Entonces, mucha gente en ignorancia, fíjese lo que le voy a decir, en el mejor de los casos, en ignorancia. En el peor de los casos, necedad. Pero en el mejor de los casos, en ignorancia, dicen, no llames a padre a nadie, porque incluso traen el bagaje de la iglesia imperial de donde salieron, que le tenían que decir padre a todo el que era sacerdote. Y a las monjas les tenían que decir madre. Entonces, como traen ese shock acá, y ahora encuentran este versículo y no tienen la explicación de un ministro de la palabra que les diga, no, esto lo que significa es esto y esto y esto, con contexto bíblico. Porque mire, supongamos que ese versículo diga, a nadie améis vuestro Padre en la tierra, sea así literal, como lo estamos radical, así como algunas personas lo proponen, entonces no le podríamos llamar tampoco a Abraham padre de la fe, y la Biblia dice que es nuestro padre. Ni Esteban hubiera cometido un grave error cuando habló de nuestros padres, cuando dijo nuestros padres en el desierto. O Pablo hubiera cometido un gran error cuando lo tiene en el Sanedrín y entonces les dice a los del Sanedrín, que eran la representación máxima de la autoridad espiritual de Israel, le dice padres. Entonces, eso es algo que hay que explicar, por eso le dije que iba a hacerlo solo superficialmente, pero sí quiero desmoronar con esto, o mencionarlo por lo menos, que existe un desconocimiento de esta situación y por lo tanto eso da pie a que venga, si quiere volvemos otra vez al versículo, Proverbios 30:17, el ojo que se mofa del Padre. ¿Cuál Padre? El Padre Dios, o el Padre de su alma, el ministro, o el Padre biológico. Las aves inmundas que ya vimos que devoran ojos, visión, entonces entran en un círculo vicioso y le quitan a la gente la visión. Entonces, aquí habla de burla, de mofa, de escarnecer, que es el grado superlativo de un burlador. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros nos referimos a las autoridades que sobre todo Dios ha puesto sobre nosotros en el ámbito espiritual y a la autoridad de la casa, ¿verdad? Yo le recomiendo a los hermanos que por muy mal que se haya portado su papá, yo podría hablar mal de su papá, pero usted no. Porque pues a mí no hay ninguna bendición extra por no hablar mal de su papá. Pero para usted sí hay una bendición extra por no hablar mal de su papá. Usted quizá podría hablar mal de mi papá, pero yo no. Sí me voy a entender con eso, espero, ¿verdad?
Entonces, los padres deben de ser tenidos en una alta estima, tanto papá como mamá. El no hacerlo abre las puertas para perder visión espiritual. Se pierde la visión espiritual. Y entonces miremos cómo actúa y a qué se refiere esto. Lo primero que se perdería sería la larga vida. Porque eso es la promesa. Honra padre y madre para que Jehová te alargue la vida en la tierra que Él te dio. Eso lo sacaron, el Nuevo Testamento obviamente lo sacó del Antiguo porque es un matrimonio. Entonces lo primero que estaría sucediendo con eso perdería la larga vida en Canaán. Entonces la vida en abundancia, una persona que pueda estar viva biológicamente, pero no puede ver las cosas del reino, no las puede ver. Si lo primero que uno hace cuando llega a Cristo es nace de nuevo. Y el Señor le dijo en San Juan capítulo 3, dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver. Te es necesario nacer para ver, no ver para nacer. No ver para nacer, sino que nacer para ver. Antes de que me dieran el privilegio aquí de empezar a hablarle a usted, estaba tarareando una parte de un himno muy hermoso que lo cantábamos hace mucho tiempo. Dice, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Pero ahí lo que decía antes es, no te he dicho que si creyeres, verás. Entonces esas aves inmundas, al sacar los ojos, prácticamente están atacando la fe. Porque si no hay fe, no se mira. La fe viene por el oír. Así dice la Biblia, y el oír la palabra de Dios. Pero lo que sigue, lo que actúa la fe, vino por el oír, y ahora el círculo virtuoso en nuestra vida es que nos abre nuestros ojos. Nosotros abrimos nuestro oído para la fe y la fe hace un trabajo en nuestros ojos. Entonces las aves inmundas lo que quieren es devorar los ojos, son enemigos de la fe. Sigamos con otro versículo acá. Levítico, versículo 26, verso 16, y miremos qué cosas influencian estas aves inmundas aborrecibles. Entonces, dice, yo me portaré con ustedes de la misma manera. Haré venir sobre ustedes espanto, debilidad y fiebre. Fiebre, estas tres cosas, fíjese, espanto, debilidad y fiebre, que apagan los ojos y desgastan la vida. Sembrarán en vano, pues sus enemigos comerán el fruto. Entonces miremos aquí en el mismo versículo. Mire pues, entonces yo me portaré con ustedes de la misma manera. Eso tendríamos que ver el contexto, aunque nos llevaría un poco más de tiempo, pero me interesa mucho esto. Haré venir sobre ustedes, número 1, espanto. Número 2, debilidad. Número 3, fiebre. Estas tres cosas apagan los ojos. O sea que esas tres cosas son las que usan las aves para atacar la visión, porque ellos son devoradores de ojos. Ellos son devoradores de visión. Entonces, ¿cómo hacen con un vivo, con uno que nació de nuevo, para que se empiece a apagar la visión? Entonces, las aves inmundas empiezan a influenciar al pueblo del Señor para que haga cosas que no son lícitas y le abran la puerta a todas aquellas funciones que tienen esas aves inmundas, que sería número 1, espanto, número 2, debilidad, y 3, fiebre. ¿Sabe qué? Miremos el contexto de lo que el Señor les está diciendo. Sería Levítico 26, 16. Mirémoslo rápidamente. Levítico 26, 16.
Mire el título que le pone la versión de las Américas, 26:14. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Qué tremendo, el quebrantamiento del pacto, la desobediencia, el ir en contra del mandato divino. Entonces el Señor, yo por mi parte os haré esto: pondré sobre vosotros terror súbito. Esta versión de las Américas no dice espanto, sino pone terror súbito. Tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Aquí habla, en vez de tisis, dice debilidad. Ok, entonces conversemos brevemente. Dios entonces estaría permitiendo, porque Él dice que Él lo va a hacer. Pero usted sabe que Dios en muchísimas oportunidades delega o permite que se sucedan cosas, como el caso de Job. El diablo llegó, fastidió y Dios le dio una permisión. Entonces, en este caso, al desobedecer todo lo que ya leímos desde el 14 hasta el 16, el Señor como que le da banderazo de salida a las aves esas inmundas y aborrecibles. Perdón, solo a las inmundas, es que siempre lo junto a usted, pero es por costumbre. Las aborrecibles es contra los muertos y las inmundas contra los vivos. Entonces ellos traen espanto, terror, miedo. Y eso apaga los ojos, quita la visión. Cuando empezó esta pandemia, esta pandemia realmente, las primeras noticias reales que se empezaron a conocer, porque venían desde el año pasado, algunos dicen que desde el año pasado, marzo del 2019, pero no se había, por eso es que han acusado a China, porque dicen que ocultó mucha información. El 24 de diciembre, cabal el 24 de diciembre, explotó en los primeros casos en donde ellos ya no pudieron contener la noticia. El 24 de diciembre del 2019. Pero se llevó el resto de diciembre y enero y febrero para que se empezaran a ver los primeros casos aquí en América, ¿verdad? Y se tardó mucho, definitivamente, los gobernantes, si lo que querían era cuarentenar el mundo, lo primero que hubieran hecho era cuarentenar a la China, completa. 1.500 millones de personas, en vez de cuarentenar a 7.000 millones de personas, pero no les vamos a acusar porque realmente no había una visión de esa naturaleza. Pero si hubieran cerrado los vuelos provenientes de la China o de lugares que venían haciendo transbordo de ese lugar, se hubiera podido contener bastante. Eso le pasó a Italia, le pasó a España, eso le pasó a última hora a Estados Unidos. Bueno, el asunto es que empezó a haber un terror, empezó a haber un espanto. ¿Quién cree usted que movilizaba ese espanto? ¿Quién cree usted? Mire, yo estoy de acuerdo en que nosotros debemos de tener un temor razonable. El temor, no digo ni pavor, ni siquiera estoy diciendo miedo, mucho menos pánico o terror. No, eso ya es patológico, eso ya es enfermizo, eso ya es una enfermedad. Nosotros creo que tenemos el temor dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, como una especie de medio de sobrevivencia que Dios dejó en nuestro corazón, un mecanismo de defensa. Digamos, usted mira a una serpiente que tal vez ni siquiera es venenosa, pero usted no sabe nada de eso y que se le está acercando, usted no empieza a juguetear con ella. Usted tiene cierto temor y se hace a un lado, va a llamar a alguien y por mismo temor matan al pobre animal que tal vez solo la quería saludar
o conversar, como le pasó a Eva, ¿va? Entonces lo mata, pero ese temor le preservó a usted la vida en caso de que aquel animal sí le hubiera querido hacer algún daño. Eso es normal, eso es normal. Eso es, hasta se podría llamar como prudencia. El prudente ve venir el mal y se aparta. Eso lo dice la Biblia. Pero aparte de eso, ya empieza el miedo. El miedo es el siguiente estadio. Se abrió la puerta. Y después entra el pánico, el terror, el espanto. Eso ya no es de Dios. ¿Quién está manejando eso? Aves inmundas. Que entonces al permitir que venga espanto sobre tu vida, que venga terror, pánico, entonces pierde la visión, la gente pierde la visión y hace locuras. Entonces de esa manera actúan las aves inmundas. Entonces nosotros en el nombre de Jesús debemos ser ministrados por las potestades angélicas superiores que vienen de parte de Dios, porque eso es lo que está escrito en la Biblia, en el libro de Hebreos, cuando dice, hablando de los ángeles, de las potestades angélicas superiores, dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores a favor de los que habrán de heredar la salvación? Eso está bien claro. Si quiere lo leemos brevemente. Vamos, acompáñenme aquí al libro de Hebreos en el capítulo 1. Habla en el verso final. Dice, está hablando de los ángeles, ¿verdad? Verso 13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces a los ángeles no les dijo eso, sino que entonces el verso 14, mire lo que dice, se lo voy a poner en la parte de arriba. Solo que aquí tendría que llegar hasta el verso 13. Téngame paciencia y ya llegué. 14. Entonces mire pues, no son todos ellos. ¿Quiénes? ¿De quién está hablando? De los ángeles. Espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. La versión de las Américas lo dice así, pero mire esta versión textual, me gusta más, como dice este versículo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación? A favor. Entonces, las aves inmundas vienen en contra, pero las potestades angélicas superiores vienen a favor. En este tiempo de tanta necesidad y de acercamiento de la parucía al Señor Jesucristo, yo creo con todo mi corazón, lo creo con todo mi corazón, que hay una administración angélica profusa para darnos fuerza, fortaleza, para que se vaya el espanto, pero también nosotros no tenemos que darle cabida a las aves inmundas. No tenemos que darle cabida a Babilonia. Entonces, yo entiendo que dentro de las personas que creen en Dios, desde el tiempo del Señor Jesucristo, habían personas que creían en Dios, pero no creían en los ángeles. No creían que hubiera manifestaciones angélicas ni en la resurrección. En aquel tiempo, esa secta se llamaba los saduceos. Ellos no creían en ángeles ni en la resurrección. No me quiero detener en eso, pero lo que quiero decir es que en este tiempo también hay saduceos modernos que no creen que en el Evangelio se puedan mover el poder de Dios, incluso a través de estas potestades extraordinarias angelicales. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo y he tenido experiencias hermosas de esa índole y creo que todo el pueblo de Dios debería estar dispuesto y por eso es que Dios dice que tenemos que aprender a discernir a todo espíritu si es de Dios. Y entonces después, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y dice otras cosas, pero si no viniera una administración espiritual sobre nuestra vida, ¿para qué iba a decir Dios que la discerniéramos? Entonces sí hay eso, sí hay. Pero por el otro lado, repito, si hay que discernir, quiere decir que podría venir del otro lado una manifestación angélica terrible, mala. Esa es una de las razones por las que Pablo en 1 Corintios capítulo 11 le manda a la mujer que se cubra cuando ora o cuando profetiza por causa de las potestades angélicas.
porque hay aves inmundas batallando en contra de los vivos. Eso es, así es. La otra cuestión, entonces, fuera el miedo. Si has estado teniendo demasiado miedo, amado hermano, hermana, tienes que ir delante del Señor y decirle, lléname de tu espíritu, lléname de tu amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Claro, debemos ser prudentes. Yo no estoy diciendo que debemos ser Juan sin miedo allá y salir y hacer tonterías, ¿verdad? No, sabemos que esta cuestión está delicada. Hemos visto hermanos cercanos, gente cercana, amigos que se han infectado. Algunos han pasado a la presencia del Señor. Yo conozco a varios que han pasado a la presencia del Señor. Sin embargo, también conozco el quíntuple de hermanos que el Señor los ha sacado bien de esa, pero bastantes. Unas sanidades extraordinarias que yo digo, wow, qué lindo ese Señor, ¿verdad? Pero algunos se han ido. Entonces tenemos que ser prudentes, desde luego. Bueno, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no al pánico, no al miedo patológico, no. Entonces, pero eso viene como consecuencia de desobedecer. Las aves inmundas haciendo su trabajo para que nosotros desobedezcamos, como Balaam le enseñó a Balac, porque no pudo maldecir al pueblo. Entonces las aves inmundas no te pueden maldecir directamente. Tú eres vivo, no te pueden maldecir directamente. Entonces lo que hacen es que convencen a la gente para que ellos aportíen su vallado y entonces viene una maldición que, así como lo hizo Balaam. Balaam, cuando no pudo maldecir a Israel, le dijo a Balac, que era el rey que lo había contratado, le dijo, mira, estos tienen prohibido mezclarse con otras mujeres de otras tribus. Entonces, mándale mujeres de otras razas, pero no solo eso, mándaselas rameras. Y entonces Balac le mandó un montón de mujeres que no solo eran extranjeras, sino que eran rameras, para que fornicaran con los hijos de Israel, y eso encendió la ira de Dios. Entonces, no fue Balaam directamente el que lo maldijo, pero lo maldijo indirectamente. Eso es lo que hacen las aves inmundas. No te pueden maldecir directamente. No lo pueden hacer. Pero sí pueden influenciar para que alguien deje de hacer lo que debía de hacer, sobre todo el vivo, para poder recibir ellos iba a decir la bendición, pero no es bendición, la buena noticia de que alguno de los hijos de Dios abrió la puerta y ¡pah! Entonces tienen ellos libertad para poder llegar a fastidiar. Pero sigamos acá. Entonces dice que también debilidad y fiebre, me he detenido demasiado en este versículo, pero la debilidad ya es una situación que la hemos explicado, de cómo pueden debilitarse los lomos, se pueden debilitar las manos, las rodillas, los tobillos, ya eso lo explicamos en las series anteriores, y la fiebre, que es una temperatura de más allá de los 38, ¿verdad? Grados, y que puede estar tipificando problemas de índole sexual. Eso también ya lo explicamos, así que por eso me quedé un poquitito con lo del espanto, aunque también ya habíamos hablado un poco de eso. Miremos entonces otro versículo en Deuteronomio 28:65. Mire cómo dice acá, no encontrarás la paz. Es que recuérdese, antes de que leamos, recuérdese que Deuteronomio 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Entonces, cuando dice, si no cumples esto, entonces estas maldiciones vendrán sobre ti, y empiezan todas estas, dentro de ellas esta que vamos a leer en este momento. Pero eso es por desobedecer. Repito, entonces se le abre la puerta a esa potestad. Se ha portado el vallado. Entonces lo que tenemos que hacer es obedecer. Y si hay una invitación a desobedecer, decirle no. Sí, por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la tentación, en el desierto.
Oímos la voz de Dios y decimos, no, lo siento mucho, pero yo voy a obedecer a Dios, te voy a obedecer, Señor. Todos mis pensamientos que venían, que me los estaban lanzando las aves inmundas, los echo fuera. No voy a dejar que hagan un nido en mi cabeza, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces ahora sí leamos, Deuteronomio 28, 65. No encontrarás la paz entre esas naciones, ni habrá descanso para la planta de tus pies, sino que el Señor te dará un corazón asustado, mire, ojos apagados y ánimo abatido. Padre Santo, de cómo va de la mano, porque en el de 26, 16 de Levítico que leímos es como contexto de porque decía espanto, aquí tienen corazón asustado, el debilitamiento de los ojos, ojos apagados acá, ánimo abatido, allá era debilitamiento, aunque en otra versión decía tisis, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado para que los pensamientos que lleguen a nuestra mente de veras los podamos discernir y rechazar. Algunos evidentemente son malos y esos los deberíamos de rechazar, pero como no tenemos un pensamientómetro, ¿eh?, para andarle viendo a todos qué es lo que están pensando, entonces mucha gente puede estar albergando un pensamiento que no es correcto. Entonces nosotros lo que debemos hacer es rechazarlo. En el nombre de Jesús, se va este pensamiento. Miremos otro versículo en los minutos que todavía, gracias a Dios, tengo. Miremos, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 33. Impresionante como dice acá. Mantendré a alguno al servicio de mi altar hasta que se apaguen tus ojos y se extinga tu vida, pero la mayor parte de tu familia morirá violentamente. Wow, esto no nos metamos con los que van a morir violentamente, ni nos metamos con que la vida se va a extinguir. Estamos hablando de los ojos, y aquí dice hasta que se apaguen tus ojos. ¿A quién le están hablando aquí? Aquí le están profetizando. Le están profetizando a Elí que sus ojos se le van a apagar. Tremendo, ¿eh? Le están profetizando, porque mire usted, en el caso de Moisés dice que llegó a tener 120 años de edad y sus ojos nunca perdieron su vigor. Obviamente ahí sí se hablaba de lo físico, literal, pero tiene implicaciones espirituales. Hay personas viejas en el Evangelio que perdieron la visión, sus ojos se le debilitaron, se empezaron a apagar sus ojos, perdieron la visión. Ya no saben ni siquiera cuál es la visión que tienen. ¿Por qué? Porque actuaron como Elí. Elí era un sacerdote. Elí era una autoridad. Dios le hablaba a Elí, pero empezó a honrar a sus hijos más que a Dios. Y no los educó, ni los instruyó, ni les dijo esto no está correcto. Porque él sabía que sus hijos, por ejemplo, una de las cosas que hacían era que se dormían con las mujeres de la milicia sagrada. Había un grupo pues, que le decía milicia sagrada, en algunas versiones así lo dicen, que dormían alrededor del tabernáculo como cuidándolo espiritualmente hablando, como para ofrecer un servicio espiritual sagrado al Señor o las necesidades que ahí hubiesen. Los hijos de Elí, cuando vieron eso, las usaron sexualmente. Ellas fueron culpables también, pero ellos más, porque ellos tenían autoridad. Eso era un abuso de autoridad. Entonces, y Elí lo supo y no les dijo nada. No le dijo, mira, ¿cómo está eso que me dijeron que tal y tal y tal cosa? ¿Es cierto que te metiste con la hermana fulana de tal? Ay, papá, pero solo fue una vez. ¿Cómo que solo no fue una vez? Y tal vez porque le sirve en la alabanza, es líder de alabanza y está bonita la alabanza, no le castiga. Eso es complicado.
porque entonces eso le va a apagar la visión. Va a venir un problema con el Señor, pero dentro de los muchos problemas es que le van a apagar la visión. Él va a envejecer y va a perder la visión. Y cuando se pierde la visión, hermano, siendo él un líder, ¿qué va a pasar con el pueblo? Claro que Dios es misericordioso a usted y mandó ahí a Samuel. Samuel ministraba de niño con efod, hermano. Samuel era tremendo. Y él mantuvo, por decirlo así, pero no era sacerdote, él era un profeta. Dios quería instituir ahí con el sacerdocio y el profeta, patriarca también y juez. Entre todo eso, antes de que viniera el tiempo de los reyes, porque Dios iba a nombrarles un rey. Pero cuando sucedieron todas esas cosas, el pueblo empezó a pedir rey posteriormente, ya cuando Samuel envejeció también, y les dieron a Saúl, pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era David, 40 años después. Bueno, sigamos acá. Entonces, si una persona honra más a aquel que le está sirviendo a él, pero no a Dios, va a perder su visión. Va a perder su visión. Tal vez no el chance, pero sí la visión. Y eso es terrible. Eso es espantoso. Sigamos acá. El primer libro de Samuel, y siempre hablando de Elí. Tenía 98 años. Imagínense usted, Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado. Así que ya no podía ver. Padre bendito, Padre santo. Ok. Ya hablamos un poquito de Elí y la condición que tenía, pero ahora déjeme platicarle esto nuevamente. Si Elí se le apagaron sus ojos cuando tenía 98 años, eso significa que la vejez, mire, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Las arrugas están relacionadas, y las manchas también. Hay manchas de vejez. Sobre todo se mira, sobre todo en la gente muy blanca se le mira en las manos. Hermano, se podrá hacer lo que quiera en la cara, y cirugías y cremas para quitar manchas y todo lo que quiera. Pero en las manos no se puede. No se puede. Ahí se detecta gran parte de la edad, sobre todo, repito, en gente que es muy blanca. Y las arrugas también. Entonces, mancha y arruga significa vejez. No estoy molestando a nadie, simple y sencillamente le estoy diciendo una cosa que es real. Es un honor llegar a una edad, llegar a la senectud. La Biblia lo pone como una gran bendición. Pero lo que le quiero decir es que en el caso de él llegó a su senectud, a su vejez, y ciego, por lo que habíamos dicho. Pero esto lo podemos relacionar con lo siguiente. Las tradiciones. Cuando uno se basa más en tradiciones, la vejez, eso puede estar significando. Cuando uno se basa más en tradiciones que en la palabra y en lo que Dios, en la verdad actual, así dice la palabra, la verdad actual. O sea que hay verdades que son verdades y que fueron verdades para determinado tiempo, pero ahora es otra verdad. Sí, no habíamos conversado de eso. Yo creo que sí, tal vez, ¿verdad? Solo déjeme ponerle un ejemplo rápido de una verdad actual. Digamos, el Señor dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, es solo el Padre. Entonces, esa fue una verdad en el tiempo del Señor Jesús, ungido. Pero luego Él viene, muere, resucita, Dios lo mete de nuevo en el mundo, dice que le adoren los ángeles, le dé de vuelta su dignidad como Dios que es. Y entonces ahora Él ya sabe cuándo es el día y la hora, porque es Dios. Si no sabe, entonces no es Dios. Y ese no es el Jesús en el que yo creo. Yo creo que en Jesús, Dios. Entonces, ¿Dios ignora algo? No. Entonces, ¿Jesús ignora algo? No. Entonces, la verdad actual es que Jesús en este momento sabe todo. Entonces, si se quedan en la verdad
que esa era una verdad, pero para el tiempo antiguo, entonces se envejeció. Fue una tradición, no avanzó. Esa es una de las formas como se pierde entonces la vista. Miremos otro versículo, por favor. Vamos a ver en Job, capítulo 11, verso 20. Mire qué tremendo. Los malvados, no. Los malvados, no. 2 puntos. Sus ojos se apagan. O sea, en el texto anterior tiene que estar hablando de cómo le va de bien a los que son buena gente, ¿va? Pero después dice, los malvados, no. Así no les pasa a los malvados, porque sus ojos se apagan. No tienen ninguna escapatoria ni otra esperanza que morir. Entonces, ¿qué otra cosa hace las aves inmundas para quitarle, para devorar los ojos? Que se le apagan los ojos, los permite, los induce, los empuja a que sean malos, como le sucedió a Acab. La Biblia dice que nadie hizo tanto mal como Acab dentro de los reyes de Israel, porque su mujer Jezabel lo empujaba, lo seducía. Entonces hay gente que hace lo malo porque aves inmundas los empujan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Reprender y alejarse de los depredadores terrenales, que serían los falsos pastores, es decir, los perros. Bueno, yo tengo otros versículos acá que debo decirles, aunque el tiempo se ha agotado, y como tenemos en mente esto que quiero tener ese servicio virtual, pero presencial, entonces no le quiero quitar mucho tiempo a esa actividad que viene y a los demás predicadores que en esta oportunidad van a acompañar este domingo, o me han estado acompañando. Pero solo déjenme leerle otro versículo y después seguiremos platicando de las funciones. Miremos Job 17, 7, la Biblia BDN. Se han apagado, dice, mis ojos de tristeza y mis miembros se diluyen como sombra. Ok, entonces otra de las cosas que las aves inmundas hacen es promover la tristeza para que los ojos pierdan su función. O sea que de una manera indirecta lo que estarían haciendo es devorando esos ojos, ¿verdad? Así que hay forma de combatir la tristeza también, y es por medio de la alegría del Señor. Estas enseñanzas que yo me las he deleitado, porque prácticamente es un poco difícil la prédica, ¿verdad? Pero la enseñanza, la prédica sin que me estén viendo ustedes, porque necesitamos tener retroalimentación, pero la enseñanza, hermano, yo sé que la están sorbiendo muchísimos corazones. Así que hoy, en el nombre de Jesús, nos vamos a ministrar delante del Señor y le vamos a suplicar que Él mate, reprenda, aleje al devorador, que puede estar constituido tanto en los perros como en esas aves inmundas. Y luego vamos a seguir con todo lo que viene este día y ese servicio de dedicación de los niños. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu mano poderosa, rogándote, suplicando en el nombre de Jesús que toda ave inmunda y también las aborrecibles que se dejan ir en contra de los muertos sean reprendidas por el nombre tuyo, Señor. En tu nombre les reprendemos, así como sucedió en la batalla sostenida entre Miguel y Luzbel, reprendiendo a Satanás en el nombre del Señor. Ahora nosotros reprendemos esas aves inmundas. Les ordenamos que dejen de anidar en los pensamientos y en los corazones de los hermanos, para que nosotros podamos verdaderamente levantar nuestras alas, manifestándose en nosotros la cobertura de las potestades angélicas superiores que vienen de parte de Dios. Le decimos a las potestades, nosotros estamos cubiertos en el nombre de Jesús por potestades angélicas enviadas por Dios, querubines, serafines, arcángeles, ángeles que Dios ha puesto sobre nosotros, pero que también nos ha dado ministerios en el nombre de Jesús que cubren. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga
Y no se olvide que en un momento volvemos, media hora antes se conecta para que le den el paso para la invitación en Zoom. Dios me lo bendiga. Nos vemos en un rato. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.